Saludos y bienvenidos al examen del tema 4 de Física, cuarto de la ESO, Fuerza y Presión en Fluidos, nivel fácil o toma de contacto. Y hoy corresponde con el examen 11 del curso Física y Química, cuarto de la ESO del método Ingenium. Comenzamos. En el ejercicio 1 nos piden calcular la presión ejercida por un faquir sobre un único clavo, para posteriormente compararla con la presión ejercida al tumbarse en una cama de 1000 clavos. ¿Pensáis que el faquir arriesga su vida en este espectáculo? Vamos a comprobarlo. Arrancamos el ejercicio escribiendo los datos del enunciado. Tenemos la masa del faquir de 70 kilos y la superficie de un clavo igual a 0,2 centímetros cuadrados o 0,00002 metros cuadrados. Haremos un dibujo explicativo de las dos situaciones. La primera con el faquir sobre un único clavo y la segunda sobre una cama de 1000 clavos como este. Para hacer el ejercicio utilizamos la expresión que identifica la presión como la fuerza partido por la superficie. De aquí sacamos que la presión del faquir sobre un clavo será el peso del faquir partido por la superficie del clavo. Sustituimos los valores de masa del faquir, fuerza de la gravedad y superficie del clavo y operamos, obteniendo una presión de 34,3 por 10 a la 6 pascales. En el apartado A tenemos como dato la superficie de la cama de clavos, que será la superficie de un clavo por 1000 unidades, igual a 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Utilizando la misma expresión de la presión obtendremos la presión del faquir sobre la cama de 1000 clavos. Ahora sustituimos el peso del faquir y la superficie de la cama, que operando llegamos a un valor de 34,6 por 10 a la 3 pascales, que como podéis ver es bastante menor que la presión sobre un único clavo. En el apartado B vamos a calcular cuál debería haber sido el peso del faquir para que la presión al apoyarse sobre un único clavo fuese igual que la que hemos obtenido sobre la cama de clavos. Utilizaremos de nuevo la ecuación de la presión para hallar el nuevo peso del faquir, solo que en este caso utilizaremos la superficie de un clavo y la presión de 1000 clavos. Siendo este de 69,2 por 10 a la menos 2 newtons. Y ahora sacaremos la masa que debería tener el faquir. La cual es de 0,07 kilos o 70 gramos. Con lo cual, el peligro al tumbarse en la cama de clavos es equivalente a apoyarse sobre un único clavo pesando tan solo 70 gramos. Por lo que podemos decir que el faquir no se juega la vida en el espectáculo. En el ejercicio 2 tenemos un submarino sumergido en el mar y nos preguntan por la presión total sufrida por este. Además deberemos calcular cuál será la fuerza necesaria para abrir una de sus escotillas a esa profundidad. Empezamos el ejercicio escribiendo los datos. Tenemos una profundidad de 150 metros, la presión hidrostática que la ponemos como incógnita, la presión ambiente o presión atmosférica igual a una atmósfera o 101.325 pascales y la densidad del agua de mar igual a 1030 kilos partido por metro cúbico. También haremos un breve dibujo explicativo con el submarino sumergido a los 150 metros y especificando la presión atmosférica a nivel del mar. Para hallar la presión total deberemos aplicar la expresión de presión hidrostática de un líquido, donde la presión total será igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad a la que nos encontremos. Luego la presión total será igual a los 101.325 pascales más la presión hidrostática del mar a los 150 metros de profundidad. Operando obtenemos un valor de 1,61 por 10 a la 6 pascales. En el apartado B nos preguntan por la fuerza necesaria para poder abrir una escotilla de 0,6 metros cuadrados estando el submarino a esos 150 metros de profundidad.
Para ello utilizaremos la ecuación de la presión igual a fuerza partido por superficie. Despejando tendremos que la fuerza necesaria serán los 1,61 por 10 a la 6 pascales por los 0,6 metros cuadrados, dando una fuerza de 969.255 newtons. En el ejercicio 3 nos encontramos con una canica de acero completamente sumergida en agua de mar, y aparte en un líquido desconocido del cual conocemos su masa y su volumen. Tendremos que calcular el empuje sufrido por la canica en ambos líquidos. Comenzamos por hacer un pequeño dibujo explicativo de la canica de acero con un volumen de 7,5 centímetros cúbicos totalmente sumergida en agua de mar. El siguiente paso será anotar los datos del enunciado. La densidad del agua de mar igual a 1020 kilos partido por metro cúbico. La densidad del acero igual a 7,85 gramos partido por centímetro cúbico, que pasaremos a kilos partido por metro cúbico multiplicando por la relación 1 kilo 1000 gramos y 10 a la 6 centímetros cúbicos 1 metro cúbico. Calculando conseguimos una densidad del acero de 7850 kilos partido por metro cúbico. Para calcular el empuje sufrido por la canica deberemos aplicar el principio de Arquímedes. Donde el empuje es la fuerza igual a la densidad del líquido desalojado por el volumen sumergido y por la gravedad. Teniendo entonces que el empuje será igual a la densidad del agua de mar por el volumen total de la canica y por la gravedad. Deberemos antes que nada pasar el volumen de la canica a metros cúbicos. Para ello multiplicaremos por la relación 1 metro cúbico 10 a la 6 centímetros cúbicos, consiguiendo un volumen de 7,5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora sí que podemos sustituir todos nuestros datos en la expresión del empuje. Después de operar obtenemos un empuje igual a 74.970 por 10 a la menos 6 kilos por metro partido por segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, 7,49 por 10 a la menos 2 newtons. En el apartado B deberemos calcular la densidad de un líquido desconocido, del cual sabemos que su masa es de 400 kilos y que su volumen es de 0,5 metros cúbicos. Para ello utilizaremos la expresión de densidad igual a masa partido por volumen. Sustituyendo los datos y operando, conseguimos una densidad del líquido de 800 kilos partido por metro cúbico. Para calcular el empuje sufrido por la canica en este líquido, solo deberemos sustituir la expresión de densidad del líquido por la densidad del agua de mar y operar. De esta forma conseguimos un empuje de 5,88 por 10 a la menos 2 newtons. Vamos con el ejercicio 4, donde tenemos un taller de automóviles con una prensa elevadora formada por un pistón pequeño y un pistón grande. Nos preguntan por la fuerza necesaria que deberemos aplicar a uno de los pistones para elevar un coche y además deberemos especificar en cuál de los pistones hay que aplicar dicha fuerza. Comenzamos apuntando a la superficie del pistón pequeño de 150 centímetros cuadrados, que pasaremos a metros cuadrados multiplicando por la relación 1 metro cuadrado 10.000 centímetros cuadrados. Siempre ponemos la unidad que queremos arriba, consiguiendo un valor de 0,015 metros cuadrados. La superficie del pistón 2 de 12 metros cuadrados y la masa del coche de 2,5 toneladas o 2.500 kilos. Seguimos con un dibujo explicativo de la prensa hidráulica, donde tendremos un pistón pequeño conectado al pistón grande a través de un volumen en forma de U. Este volumen contiene en su interior un líquido incompresible
capaz de transmitir la fuerza ejercida sobre un pistón en el contrario. Aplicaremos el principio de Pascal, donde tenemos que la presión sufrida por los pistones debe ser la misma, lo que implica que la relación fuerza partido por superficie de cada pistón también deben ser iguales. Calcularemos primero la fuerza necesaria sobre el pistón pequeño para elevar el coche. Despejando de la expresión anterior, tenemos que la fuerza es igual a la superficie pequeña entre la superficie grande por la fuerza necesaria a superar para elevar el coche, es decir, el peso del coche, que operando tenemos que es de 23.750 newtons. Sustituyendo en nuestra ecuación y operando conseguimos una fuerza sobre el pistón pequeño de 29,68 newtons para elevar el coche. Si hacemos lo mismo, pero aplicando la fuerza sobre el pistón, tendremos que F2 es igual a la superficie grande partido de la superficie pequeña por el peso del coche. Al operar tenemos que la fuerza necesaria sobre el pistón grande sería de 19 por 10 a la 6 newtons, mucho mayor que la anterior, por lo que aplicaremos la fuerza sobre el pistón pequeño. En el ejercicio 5 tenemos un iceberg de volumen conocido y nos piden calcular qué parte de este volumen se encuentra sumergido en el agua. Para ello contamos únicamente con la densidad del hielo y la densidad del agua de mar. Según el resultado que obtengamos, deberemos razonar por qué los icebergs son peligrosos para las embarcaciones. Comenzaremos el ejercicio anotando el volumen del iceberg de 120 metros cúbicos. Dejamos el volumen sumergido como incógnita, la densidad del hielo de 900 kilos partido metro cúbico y la densidad del agua de mar de 1030 kilos partido por metro cúbico. Como siempre, haremos un pequeño dibujo donde tenemos el iceberg flotando en el mar, por lo que el empuje sufrido por el iceberg y el peso de este tienen que estar compensados. Lo primero que haremos será aplicar la segunda ley de Newton en la dirección vertical. Donde el sumatorio de las fuerzas en el eje Y será igual a 0, debido a que el iceberg está flotando. Escribimos los dos vectores que aparecen en esta dirección, el empuje y el peso, y posteriormente, mediante el criterio de signos, definiremos uno como positivo, por ejemplo el empuje, y el otro, por tanto, debería ser negativo. Teniendo finalmente que el empuje será igual al peso, y esta será nuestra ecuación número 1. Posteriormente aplicaremos el principio de Arquímedes, que nos dice que el empuje es la fuerza contraria al peso e igual a la densidad del líquido desalojado por el volumen del cuerpo sumergido y por la gravedad. Por tanto, el empuje será igual a la densidad del agua de mar por el volumen sumergido del iceberg y por la gravedad. Independientemente, tenemos que el peso del iceberg deberá ser la masa de este por la gravedad. La masa del iceberg la podemos sacar con la ayuda de la expresión de la densidad igual a la masa partido por el volumen. Sustituyendo, tendremos que el peso es igual a la densidad del hielo por el volumen del iceberg y por la gravedad. Ahora cogeremos la ecuación 1 y sustituimos la expresión del empuje y la del peso, teniendo que la densidad del hielo por el volumen del iceberg por la gravedad es igual a la densidad del agua de mar por el volumen sumergido y por la gravedad. La gravedad la podemos eliminar en ambos miembros y despejar ahora nuestra incógnita, el volumen sumergido. Sustituyendo los datos de la densidad del hielo, 900 kilos partido por metro cúbico, partido de la densidad del agua de mar, 1030 kilos metro cúbico, y por el volumen del iceberg, 120 metros cúbicos.
Operando sacamos un volumen sumergido de 104,85 metros cúbicos, equivalente al 87,3% del volumen del iceberg, lo cual nos demuestra el por qué son peligrosos los icebergs para las embarcaciones. Bueno, pues hasta aquí con este primer examen del tema 4, fuerza y presión en sólidos. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!